Nats Hamasaki, Hiari Alicia Mateo Manso, Tarecuatanapusca, Ixuan, Michoacán. Hola, mi nombre es Alicia Mateo Manso, soy de la comunidad purépecha de Tarecuato, Michoacán, en el estado de Michoacán. Agradezco la invitación a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna organizada por la UNAM, China. Esta invitación se me hizo llegar a través de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, a quien agradezco infinitamente. Me honra saber que desde Michoacán pueda ser parte de esta fecha importante. México es uno de los países más ricos en diversidad cultural y lingüística. Según datos del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, actualmente se hablan 364 variantes lingüísticas en 68 pueblos o culturas indígenas. Estamos hablando de que en México existen 11 familias lingüísticas indoamericanas. Para el caso de Michoacán, se habla 4 lenguas indígenas en 4 pueblos indígenas que habitan el estado de Michoacán. Se encuentra la lengua purépecha, el mazahua, otomí y náhuatl. En el caso purépecha, podemos decir que, como mencionaba, es la lengua que tiene mayor número de hablantes. Incluso podemos decir que están las comunidades purépechas distribuidas en 4 regiones. La región purépecha es donde se habita más población hablante de la lengua purépecha. La región de la Cañada de los 11 Pueblos, que aunque es una región pequeña, pero hay mucha vitalidad de la lengua purépecha. Y también tenemos la región del lago de Pátzcuaro, que en los últimos años se ha visto que las comunidades que están distribuidas alrededor de la ribera del lago de Pátzcuaro, pues poco a poco han ido perdiendo la lengua purépecha y que solamente podemos ver en esas comunidades algunas que aún preservan la lengua. Ahora, me interesa hablar de mi lengua, que es mi lengua materna, y caracterizarla, porque es tan importante que los hablantes de la lengua purépecha estemos tratando de vitalizarla, ¿no? En este sentido, creo que la lengua purépecha se ha considerado como una lengua que no tiene parentesco lingüístico con ninguna otra lengua, ni del país ni del mundo. Es una lengua considerada como aislada. Además, dentro de sus características podemos decir que es una lengua aglutinante, es decir, que las palabras se van formando con morfemas y van dando significado a las palabras, de tal manera que podemos decir que hay palabras largas y que con esa palabra podemos estar expresando una frase completa. Otra de las características que podemos decir de la lengua purépecha es que es una lengua de flexión verbal, y en esa flexión verbal vamos a tener aspecto, tiempo y modo. Y en cuanto al tiempo, vamos a ver que la lengua purépecha va a tener el presente, el pasado y el futuro. Otra de las características importantes que se mencionan para la lengua purépecha es que es una lengua de sistemas de caso, y vamos a encontrar el caso nominal, el caso locativo, el caso genitivo, el caso instrumental, el caso comitativo, y esto permite que la construcción de las oraciones pues sean estos marcadores que le permitan dar sentido a la estructura de las oraciones. Entonces, como vemos, la lengua purépecha también a nivel gramatical es muy rica, y eso lo ha llevado a que muchos de los investigadores lingüistas atraigan sus ojos hacia la cultura purépecha, y en la actualidad vemos que existen ya trabajos muy importantes
hemos visto pasar ya en la cultura purépecha a grandes lingüistas, entre ellas la doctora Cristina Monzón, la doctora Claudine Chamorro, el doctor Fernando Nava, la doctora Frida Villavicencio, y por mencionar algunos. Creo que hay muchos lingüistas. También puedo señalar que el purépecha tiene un gran repertorio de palabras y eso lo hago consciente ya como hablante, porque cuando empiezo a conocer la lengua, empiezo a mirarla con otros ojos y entonces empiezo a descubrir que la lengua purépecha tiene muchísimas palabras y que una palabra tiene sentido para cada acción específica. Es decir, que la lengua purépecha no es difícil de aprender en su estructura. Yo siempre he dicho que la lengua purépecha, lo más difícil es que uno que aprende la lengua purépecha como segunda lengua debe de darse tiempo para aprender palabras, porque la lengua purépecha tiene que usarse una determinada palabra para cada situación, para cada acción que se requiera mencionar, ¿no? Y eso a mí se me hace muy interesante, porque en el caso del inglés, por ejemplo, es al revés. Una palabra puede tener múltiples significados y en purépecha no. En purépecha una palabra nada más es para una situación muy específica y eso es lo que lo hace diferente, porque hay matices muy particulares. Finalmente, pues también decir que la lengua purépecha la hablan alrededor de 150,000 personas. Otros datos dicen que serían alrededor de 200,000 hablantes. Sin embargo, la realidad es que podemos decir que hay vitalidad de la lengua y que sus hablantes no solamente están en las comunidades purépechas acá en la región, como lo mencioné, en la Sierra, Cañada, Lago y la Ciénega de Zacapu, sino también sus hablantes son dinámicos, económicamente hablando, se desplazan a otros lugares urbanos, pero también fuera del estado de Michoacán, como serían otras entidades vecinas, como lo son Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, incluso también Guerrero. Y también pues hay una tradición de migración y principalmente es hacia Estados Unidos, entonces eso es lo que lo hace también interesante. Podemos decir que en tanto que somos hablantes de una lengua indígena como la purépecha, este día lo que nos permite es reflexionar la importancia que tiene nuestra lengua, porque con ella expresamos la cultura viva que estamos experimentando en lo cotidiano, pero también nos permite hablar de la dinámica social por la que atravesamos, así como también podemos con ella interactuar y poder hablar de problemas más profundos que se está viviendo dentro de este complejo mundo y en estos sistemas de globalización. Entonces, sí pensar que la lengua purépecha nos ayuda a entender nuestras propias realidades y en ese sentido también complejizar más allá de ellas, porque pues como decía, el purépecha no solamente vive en las comunidades purépechas, sino vive en otros lugares y también desde esos lugares se puede hablar de lo que pasa en la comunidad, desde lo que son las danzas, lo que es la comida tradicional, lo que es la fiesta, la vestimenta y las formas de gobierno que tenemos en las comunidades. Tenemos también pues que hablar de los valores que tenemos en la comunidad purépecha y que eso da sentido a nuestra forma de vida, a nuestra forma de organizarnos. Y es por eso que el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada año el 21 de febrero, pues es un día muy particular en el que nos debemos de detener para pensar y repensar y reflexionar nuestra forma de vida, nuestra vida en comunidad,
pues solamente sabiendo que tenemos una lengua que nos permite pensar y reflexionar, pero también que nos permite dignificar, pues en ese sentido entonces vamos a dar pasos importantes por mantener esa lengua que no solamente nos permite comunicarnos, sino también es un elemento que nos da identidad, que nos da orgullo y sobre todo yo siempre he dicho que nos da poder. La lengua es poder y en este sentido la lengua purépecha en tanto viva va a tener un pueblo que va a estar luchando y resistiendo a todos los embates que vive y que vienen sobre todo de fuera de manera externa. Muchas gracias por la invitación y saludos desde acá de Michoacán. Gracias. Dios me llamo. Gobierno de México.